Hola, ¿qué tal, queridos hermanos? ¿Cómo están? Bienvenidos al espacio de Dimpna. Tenemos hoy a un invitado muy especial, a un padre que personalmente admiro mucho y le tengo mucho aprecio. Es el rector de la Basílica de San Juan del Valle y es el padre Jorge Gómez. Mucho gusto en tenerlo aquí, padre. Muchas gracias. Gracias por la invitación, Javier. Es un honor. No, al contrario, gracias por venir aquí, padre, con tantas ocupaciones que sé que usted tiene también. Se puede acomodar todo. Gracias. Pues el tema que vamos a tratar con el padre Jorge Gómez, que es especialista precisamente en este concepto o esta materia, más bien, que es la teología del cuerpo. El primer acercamiento que tengo yo con esta materia es gracias a Gaby, nuestra ingeniera, y estábamos tocando un tema acerca de la vestimenta, de la moda, de la modestia y demás. Y lo que me dice Gaby es, eso tiene que ver con la teología del cuerpo. Y me pareció muy interesante lo que ella me empieza a comentar. Y me dice, pero si quieres saber más, tienes que hablar con el padre Jorge Gómez. Entonces dije, bueno, pues no nada más enterarme yo, sino todos a la par, igual que juntos vamos a conocer más esto de la teología del cuerpo, padre. No sé, pues, por dónde empezar. Padre. Pues creo que primero tendríamos que iniciar por decir de dónde viene, qué es, quién lo escribió y los impactos que tiene en nuestra sociedad, ¿no? Tan a veces desinformada. La teología del cuerpo es como una extensión de la encíclica de San Pablo VI, la de Humane Vitae, que Juan Pablo II pues ya andaba por ahí como Carlos Rutila, ¿no? Pero ya más enfocado en la teología del cuerpo, fueron 129 audiencias de los miércoles que daba en el Vaticano de 1979 a 1984. Claro que entre medio pues estuvo el atentado que tuvo el 13 de mayo y luego el año santo del 83 al 84. Entonces fue algo extenso que al principio el mundo estaba de qué está hablando este papa polaco, ¿no? Porque pues era una audiencia y luego hasta la siguiente semana la otra y la continuidad, ¿dónde está todo esto? Entonces hasta que se ve en conjunto las 129 pláticas que salieron a la luz. A lo largo de tantos años y cómo seguramente fue madurando más y más su pensamiento, ¿no? Pues la teología del cuerpo, o hombre y mujer los creó, la escribió desde que era cardenal. Él siempre se impactó mucho, Juan Pablo II, y creo que nosotros crecimos con él como papa. De hecho, yo creí que el Papa era inmortal, porque desde que me acuerdo era Juan Pablo II, fui al seminario, era Juan Pablo II, me ordené sacerdote y seguía siendo Juan Pablo II. Entonces, fue el Papa con el que crecí. Pero luego me metí a estudiar mucho sus escritos, su vida, y desde sacerdote en Polonia y obispo y cardenal, fue así como dedicarse a la familia, al matrimonio. Y tenía un grupo de parejas que cada semana se reunían con él para hablar de estas situaciones que en el mundo actual de su tiempo pues eran muy importantes, ¿no? Los anticonceptivos, la planeación familiar que no es natural, los problemas entre el matrimonio, y ella decía, no, estoy enamorado del amor humano, que siempre se me ha quedado esa frase, ¿no? I'm in love with human love, porque siempre estaba viendo la belleza del amor humano, que es el que nos hace reflejar más nuestra imagen y semejanza con Dios, que es unidad, que es comunidad, pero unidad, ¿no? Entonces de ahí inició, y de hecho cuando fue al cónclave para elegir al siguiente papa, él ni se imaginaba, ¿no? Para empezar, era polaco. Segundo, estaba muy joven. Juan Pablo Carlos Rutila era muy joven, entonces se llevó sus manuscritos de la teología del cuerpo para seguir escribiendo en los ratos libres de la idea que él ya tenía desarrollando. Pero pues nada, pues le tocó. Bueno, pues hubo entre medio ahí un papa que duró solamente un mes, ¿no? Entonces vino ese cónclave, se regresó otra vez con los mismos apuntes casi terminados. Dijo, pues fue a regresar muy rápido después de la muerte del papa anterior a él. Y de hecho cuenta una historia una anécdota, la mexicana Valentina Lasraqui. Sí. Que
pues todos los reporteros del mundo iban a los que pensaban que eran papables, ¿no? Y nadie iba con Karol Wojtyla, que estaba en una esquina solo escribiendo y leyendo sus propias notas. Sí. Y ella se fue a entrevistarlo, ¿no? Pues, nadie va con él, voy a ver qué. Sí. Porque todo el mundo estaba enfocado en los otros que eran los que parecía que tenían iban más, sí, los que iban a ser papas, ¿no? Y pues una vez que lo eligen, ella misma dice en su libro, dice, me dijo, como tú fuiste la que me entrevistaste, quiero que estés conmigo en todos mis viajes. Entonces de ahí empezó la historia de Valentina Larraqui con Juan Pablo II en todos sus viajes que estuvo. Sí, fíjese que yo no sabía que ella estaba, yo me acuerdo siempre, Valentina Larraqui, en noticieros Televisa y demás, era ella, y yo conozco a su hermano que se llama Carlos Alarraqui y me platicó de las experiencias tan transformadoras que tuvo ella en esos años de trabajar precisamente con el Papa. Yo creo que se convirtió, no lo sé, pero en su libro habla de si se convirtió porque ella, eso era judía, ¿no? Ah, no sabía, sí, pero sí, leí su libro y me gustó mucho esa experiencia que contó, ¿no? De la cercanía que tuvo con un papa que nadie se le acercaba. Sí. Y Juan Pablo, bueno, Karol Wojtyla, entonces pues hablaba español perfecto, ¿no? Porque tuvo que estudiar español para su disertación sobre la espiritualidad de San Juan de la Cruz. Entonces, antes de ser papa Juan Pablo, Karol Wojtyla ya hablaba español. Oiga, padre, una pregunta nada más. Antes de la teología del cuerpo, de esto que empieza a desarrollar el Papa Juan Pablo siendo Karol Wojtyla, antes estaba el Humane Vitae. De Pablo VI. ¿Ese de qué trata? Nada más brevemente, como para saber de dónde, de dónde surge. La Humane Vitae es un documento pequeño, pero muy, muy valioso hasta nuestros días. Trata sobre la dignidad humana, del ser humano, ¿no? Entonces, de allí Juan Pablo II es como una extensión de eso. Juan Pablo II es un genio, ¿no? Sí. Aparte de ser teólogo, es filósofo también, es un buen filósofo. Y antes de Teología del Cuerpo, escribió Amor y Responsabilidad, ¿no? Love and Responsibility. Es como la parte filosófica de esta dignidad del ser humano, muy bonita, que habla muy en serio del don de la sexualidad humana y cuando se había escuchado, ¿no? Fue así como para el mundo puritánico en el que se vivía, que venga un papa y que diga que en las relaciones sexuales entre esposo y esposa es obra de caridad, que el hombre ayuda a la mujer y la mujer ayuda al hombre a llegar al éxtasis al mismo tiempo, ¿no? Entonces, wow, ¿no? Eso fue así como que el Papa hablando de eso. Sí. Pero es la parte filosófica, amor y responsabilidad. Y la teología del cuerpo, o hombre y mujer los creó, pues ella es meterse en la teología y la historia bíblica. Es un estudio bíblico sobre la relación del hombre y la mujer, toda esta teología del cuerpo. Digo, son 129 audiencias, pero hay 3 por ahí que nunca salieron a la luz, porque él mismo dijo, es un material muy sensible para los oídos modernos, ¿no? ¿Y ya salieron? Ya salieron después, el manuscrito, ¿no? Pero son las audiencias que debió haber dado sobre el libro del Cantar de los Cantares. Okay. Que pues está en la Biblia, es un libro de amor erótico. La palabra erótico la malinterpretamos tanto que siempre la pensamos como algo malo, ¿no? Sí. Hasta Papa Benedicto habló del amor eros, ¿no? Es esa atracción hacia lo bello, hacia lo verdadero y la unidad. Pero la distorsionamos, entonces el sentido que tenemos ahora de erótico es diferente al que realmente tiene. Eso, ok. Entonces, son 129 las que están en la colección de eso, pero hay otras 3 que han salido sobre la belleza de este libro del Cantar de los Cantares, que está en la Biblia y si nos ponemos a ver, tiene tanto sentido. Las Sagradas Escrituras empiezan con una boda, con un matrimonio, Adán y Eva, terminan con otra boda, las del Cordero y su iglesia, y en medio de la Biblia está el libro del Cantar de los Cantares. Wow. Unos poemas de amor entre el amado y la amada que son tan bonitos leyéndolos y pues de hecho los más místicos de la iglesia han escrito sus comentarios sobre el Cantar de los Cantares, ¿no? San Juan de la Cruz, Teresa de Ávila, San Bernardo. Todos ellos tienen comentarios sobre este libro que está en la escritura, que es muy bonito, ¿no? Entonces, la teología del cuerpo, para entenderlo y poner
pues 5 años de estudio en una hora de programa, la podemos dividir como en 4 o 5 partes, ¿no? Nuestro origen, nuestra historia y nuestro futuro. Y después la vocación, a la que cada uno estamos llamados para cumplir esa visión del ser humano en su totalidad, ¿no? Juan Pablo II lo que quería era darle a conocer al mundo que el ser humano es un ser total y no dividirlo. Todo esto de la división del cuerpo y el alma y empezó con el racionalismo de René Descartes, ¿no? El filósofo, ego cogito ergo sum, ¿no? Pienso, luego existo. Sí. No, no somos una separación. De hecho, si vamos un poquito más atrás, que Juan Pablo II se basaba mucho en Santo Tomás de Aquino, o sea, el ser humano es una unidad de cuerpo y alma, o cuerpo y espíritu. Es un cuerpo espiritualizado o un espíritu encarnado. No es la suma, es como si fuera la intersección. Sí, ¿no? es la unidad. Pero ¿qué es nuestra cultura actual? Lo divide, ¿no? Y el puritanismo que nos llevó de las Europas al nuevo continente, pues lo hemos vivido y nos ha, de cierta forma, formado en que lo que tiene que ver con el cuerpo y la sexualidad, pues es sucio, es pecaminoso, es malo. No, dice Juan Pablo II. Nuestro cuerpo, y solo el cuerpo, dice, es capaz de revelar lo que somos de verdad, ¿no? Me lo sé muy bien en inglés. The body and only the body is capable to reveal what is inside, ¿no? Lo que somos dentro. Así que el cuerpo, en otras palabras, sería sacramental, ¿no? Revela de una forma visible lo que es invisible, el espíritu. Y de hecho hay unas partes muy bonitas que ponen, ¿no? Cuando el hombre y la mujer se unen en el acto sexual, es un acto dador de vida. Todos nacimos de ahí, ¿no? Claro. Entonces es esta cuestión de ver la belleza del ser humano en su unidad. Y tú no puedes ver tu origen como algo pecaminoso, como algo sucio, como con una mancha de ese estilo, ¿no? Sí, de hecho hay quien se ha atrevido a decir, ¿no? Que después de la misa, el acto más sagrado es el acto sexual entre el hombre y la mujer. Esposo y esposa, ¿no? Sí. Porque da vida. Entonces, wow. No, pero con la lógica esta de que empieza con Adán y Eva, un matrimonio. Termina con un matrimonio, pero en medio está el cantar, el erotismo en el sentido auténtico de la palabra, siendo el en medio del origen y del final, ¿no? Diríamos, está en el centro de la historia de amor. Sí. Que es la Sagrada Escritura. Exactamente. ¿No? Papa Francisco lo ha dicho, ¿no? La Sagrada Escritura es una historia de amor de principio a fin. Entonces, wow, ¿no? Desde el amor de Dios por su pueblo. Tanto que si ves en el Antiguo Testamento, Dios se identifica como el novio y su pueblo como la novia. En el Nuevo Testamento, Jesús es el esposo y la iglesia es la esposa. Entonces, somos parte de esa analogía que hace para ver lo importante y lo bonito que es el amor humano, ¿no? A ver, dentro padre, del matrimonio. Estaba yo pensando hace poco de cómo hay estructuras en este misterio que es Dios, que hay estructuras físicas, catedrales y demás, como que se prestarían más a que la presencia de Dios habite ahí. No deja, en este sentido, no dejaría de ser algo erótico, algo que los sentidos te llaman a tener una relación y una vinculación con esa persona o ser, ¿no? Sí, porque los griegos definían el eros, ese amor, como la atracción hacia lo bello, hacia lo bonito, lo bello y la unidad, ¿no? Sí. Y lo verdadero. Entonces vas a una catedral bonita, pues es esta atracción a lo espiritual, a lo verdadero y a lo bello. Entonces ves una mujer bonita y es la atracción, ¿no? Pero en ese sentido, no lo sé, pero tal vez Dios en este misterio, yo no lo sé, pero estoy suponiendo, también en un lugar tan hermoso, inspirado, como que esté inspirado justo para que también se presente ahí el vínculo entre el novio y la novia, ¿no? Es algo tan maravilloso que nos falta reflexionar, creo, un poquito más. Sí, no. Está impresionante. Y lo grotesco en contraposición de lo que vemos
ahora, ¿no? Las grandes marcas muy caras y demás, pero que están basadas en lo grotesco La lo maligno al final. La pornografía que tanto daño hace en nuestro tiempo, ¿no? Que es, yo lo digo, es un cáncer de nuestra sociedad. Y que hay que tratarlo así, como un cáncer celular, de persona por persona. Sí, Que alguien que tiene ese mal hábito o adicción sufre mucho, porque es desgastante, ¿no? Y lo escucho, por no decir todos los días, ¿no? Sí. Gente que sufre con esa adicción a la pornografía, como decías, es algo grotesco de algo que es tan bello. O sea, el cuerpo humano es perfecto, es imagen y semejanza de Dios, pero la pornografía, decía Juan Pablo II, el problema no es que muestran mucho, es que muestran muy poquito. Se enfocan solamente en el área sexual. Una cosa, sí. De toda la persona humana, ¿no? Porque si él decía, si el cuerpo y solo el cuerpo es capaz de revelar lo que es invisible o hacer visible lo invisible, entonces estamos degenerando algo que debe generar vida, ¿no? Sí, aparte, el cuerpo, lo material, es el medio por el cual podemos conocer lo invisible. Es muy hermoso, ese no lo había pensado. Sí, decía el cuerpo es como el puente entre lo físico y lo interior. Sí. Pero que para conocer tu interior, hablando de hombre y mujer, necesito entrar muy profundo en ti, ¿no? Entonces, me gustó mucho eso que decía. El cuerpo es como ese puente que a través del cual puedo llegar a tu interior. Pero tiene que ser esa unión en el que hombre y mujer se hacen uno. Entonces, por eso es que conociendo esto tiene mucho peso la palabra adulterio, ¿no? Porque si en el matrimonio el hombre y la mujer o esposo y esposa se hacen una sola cosa, el adulterio es romper esa unidad de tu matrimonio para unirte con alguien que no es tu esposa de esa forma y conocer el interior, ¿no? Y creo que eso tiene mucho impacto en nuestra sociedad con los jóvenes, con los estudiantes. Sí. Que trabajé mucho con ellos cuando estuve capellán en la universidad aquí en Edinburgh y luego en Brownsville. Y su defensa era siempre, ¿cuál es el problema con el tener sexo antes del matrimonio? Es solamente físico. No es solamente físico, ¿no? Te entregas totalmente. Si fuera solamente físico, ¿por qué duelen tanto los engaños? Pensemos en eso, ¿no? Si de verdad el sexo fuera solamente físico, ¿por qué duele tanto el engaño o la traición? Cuando un novio engaña a su novia, claro, queda devastada, ¿no? Porque no es solamente físico. Solamente físico es en el caso de los animales. Tienen unión, pero no comunión. Entonces, el acto entre esposos, el acto conyugal entre esposo y esposa, no solamente es unión, sino que es comunión. Sí. Es ese donde se unen los puentes que te llevan al interior de la otra persona, ¿no? Entonces, pero ha sido parte de la historia. Si vemos el origen, ¿no? Como nuestro origen, y Juan Pablo II se basa en 3 pasajes bíblicos para nuestro origen, nuestra historia y nuestro futuro. Para nuestro origen es en ese diálogo o conversación o discusión que tiene cuando los fariseos le dicen, ¿es válido o no al hombre divorciarse de su mujer? Porque Moisés nos dejó escrito, ¿no? Que si no estabas contento, pues dale un acta de divorcio y déjala. Sí. Y Jesús dice, no están entendiendo bien las cosas. No fue así al principio. Al principio se refiere antes del pecado, ¿no? Al principio Dios los creó hombre y mujer. Y los dos se harán una sola cosa. Pero, entonces hay 3 experiencias que pongo en ese papelito que tienes ahí que son originales, ¿no? Una soledad original, que en español no hay otro término, ahorita lo explico. Una unión original y una desnudez original. Que antes del pecado era unión perfecta con Dios y con uno y el otro. Adán y Eva se veían como esa parte que me complementa, ¿no? Solo no estoy completo. Pero cuando me uno a ti, somos una sola cosa, ¿no? Somos uno solo. Esa unidad original entre ellos dos y unidad con Dios. Estaba también esa soledad original en el sentido creativo. Gracias a Dios en inglés hay 2 términos que podemos entenderlo mejor. En inglés existe solitude and loneliness.
En español solamente es soledad, ¿no? Para definir esa palabra. Pero en inglés creo que la palabra solitude es creativa, que todos necesitamos ese momento a solas, donde te encuentras contigo mismo, para luego poderte encontrar con el otro, que te hace un tú, ¿no? Sin un tú no hay un yo. Pero si no tienes ese encuentro contigo mismo, en esa soledad original, que todos necesitamos, es causa de muchos fracasos en los matrimonios, ¿no? Y estaba pensando, eso. Tal vez que ahorita que regresando un poquito a esa soledad original, pero como solitud original, digo que no existe, no sé la palabra solitud, no sé, pero en esa soledad creativa, creo que tiene mucho sentido con que nosotros somos como un fenómeno dual más de la naturaleza, y nada más Dios puede ser en cuanto al ser. Como yo soy el que soy, siendo Él único, se basta a sí mismo para ser, pero nosotros no. Sí necesitamos la vinculación con otro. Es muy impresionante. Y creo que, bueno, un poquito más sobre esto. Por eso, perdón, pero por eso dice, quien desprecia a su esposa, a sí mismo se desprecia. Porque San Pablo lo dirá después, ¿no? Quien no cuida de su propio cuerpo está descuidando de su esposa. Porque somos uno con ella, ¿no? Claro. La unión original que se perdió con el pecado, pues distorsionó todo. Esa unión que se veían como complemento el uno al otro, después del pecado se veían como un reto. Y es ahí donde entró la vergüenza, ¿no? Porque en el Génesis nos repite 2 veces antes, y estaban desnudos y no sentían vergüenza. Pero después, cuando cayeron y desobedecieron a Dios, que el pecado original, quitémonos de la mente que fue un pecado sexual, porque no. Fue un pecado de orgullo, porque muchas veces se cree que el pecado de Adán y Eva es que fue un pecado sexual. No. Cuando Dios los creó hombre y mujer, y ya los creó con su género, que existen 2 géneros, ¿no? Ahorita han puesto ya hasta 50 definiciones, más una rayita por si te quieres definir a ti mismo con otro, ¿no? Eso es muy triste, ¿no? Cuando ya empezamos a degenerar estas cosas, ¿no? Y de esa palabra vienen tantas que podemos, ¿no? Genitales, género, generación, génesis. Pero los genitales fueron creados para generar la próxima generación. Claro. Y cuando ya no los usamos para eso, entonces empezamos a degenerarnos. Y que es la cultura que estamos viviendo, ¿no? Una degeneración de la genitalidad. Eso incluso en el psicoanálisis Freud lo que decía es que si no se usa para fines procreativos, es una perversión, es un trastocamiento del fin original o el propósito genuino, ¿no? Sí. Eso te digo, ¿no? Cuando ya los genitales no se usan para generar la otra generación, caemos en una degeneración. Y es donde vienen todas estas cirugías y cambios de sexo que no te van a cambiar el interior, ¿no? Más bien es ayudar a la persona a quitar esa disforia, esa desconexión de tu cerebro con tu cuerpo, porque si ponemos frente a 2 personas, simplemente existen 2 géneros, masculino y femenino. Y así Dios nos creó, y al principio fue como nos creó. Pero el pecado pues distorsionó todo. La soledad original que se vivía con Dios y con ellos mismos se perdió, y entonces empieza, creo que podemos poner el término loneliness de inglés, que me siento destruido cuando estoy solo, que no sé estar solo. Y siempre he creído, la persona que no sabe estar consigo misma no puede estar con otros. Porque no es una soledad creativa, ¿no? Es una, sino toda tronada. Te destruye. Sí. Cuando caes en esa soledad destructiva, no puedes estar ni sin música, ni sin radio, ni estar con alguien. Y creo que es tan sano estar a solas contigo mismo y con Dios, por lo menos un día por semana. Yo lo pongo muy claro, ¿no? Los martes trato de que es mi día para estar yo. Y es mi día para Dios. Y todos los días, ¿no? Empezar con 1 hora ante Dios o en esa soledad creativa. Lo he hecho por años, desde que estaba en el seminario, y lo disfruto mucho, ¿no? Es mi hora del día en que todo está silencio en la casa porque nadie se ha levantado. Pero eso me da la pauta para seguir todo el día con lo que hay que hacer. La unión
se perdió la desnudez original como se veían y se disfrutaban, ¿no? Incluso Santo Tomás de Aquino dice, antes del pecado original, el placer sexual era mucho más intenso. Hasta eso se dañó con la caída, ¿no? Todo se dañó. Entonces no fue un pecado sexual el original, sino que fue un pecado de desobediencia y de orgullo, el querer ser como Dios, cuando ya estaban creados a imagen y de Dios. Claro. El querer arrebatar lo que les iba a dar gratis, ¿no? Ya se los había dado. Sí. Todo era nada más obedecer. Entonces, después de eso, el cuerpo humano se sintieron avergonzados de él. Que en nuestro día sigue pasando mucho eso, ¿no? Cuánta gente se siente avergonzada de su cuerpo y no acepta su propio cuerpo. Estoy bien gordo, estoy bien flaco, estoy bien alto, estoy bien chaparro. Adán, siempre me pongo a pensar en eso, ¿no? Porque empezaron a sentir vergüenza. Cuando después de esto entró Dios en el jardín y dijo, Adán, ¿dónde estás? Okay. Y se me hace muy interesante ese pasaje, ¿no? Génesis 3 es increíble. Antes, cuando Dios creó a Eva de Adán, de su costilla, las primeras palabras que salen de la boca del ser humano registradas en la Escritura son, wow, ¿no? Al fin, finalmente esta es carne de mi carne y hueso de mi hueso. Yo siempre he dicho, ¿no? Ni Chayanne pudo haber dicho eso con todo su romanticismo, ¿no? Sí. Fueron palabras bonitas. Es una extensión mía, ¿no? Es carne de mi carne, hueso de mi hueso. Serás llamada mujer porque del hombre fuiste sacada. Pero poquito después, la caída y esta que era carne de mi carne y hueso de mi hueso, cuando Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás? Dice, es que oí tus pasos por el jardín y me escondí porque estoy desnudo. Ahí empieza, ¿no? El quererte esconder de Dios. Sí. Fueron conscientes de algo que antes se veían y no sentían miedo ni vergüenza. Se escondió de Dios y se escondió de su esposa, ¿no? Entonces, cada uno corrió a esconderse debajo de diferente árbol, ¿no? Oiga, padre, ¿y usted cómo interpreta esta parte de que precisamente uno comienza a avergonzarse de sí mismo, de su cuerpo? ¿Qué es lo que genera el estar escuchando al diablo? No lo sé. O sea, ¿qué es lo que genera esa animadversión a nuestro propio origen? Creo que el no tener una relación adecuada con Dios nos lleva a no tener una relación muy adecuada con nosotros mismos. Porque si somos imagen y semejanza de Dios, al ver nuestro cuerpo, nuestra cara y cómo somos, estamos viendo el reflejo de Dios, su semejanza. Pero si no tenemos una imagen correcta de Dios, si lo vemos como un Dios castigador, como un Dios policía, como un Dios que se fija solo en lo físico, entonces ahí ya valió, ¿no? Nos empezamos a sentir vergüenza de nosotros mismos. Eva y Adán lo hicieron, ¿no? Se escondieron y le dijo, ¿dónde estás? Es que estoy desnudo, me escondí. ¿Y quién te dijo que estás desnudo? ¿No? Ahí empieza como Dios queriendo perdonarlo desde ya. ¿Acaso comiste del árbol que te dije que no comieras? Era como sí o no. Pero el orgullo del hombre, ¿no? Siempre he dicho, los hombres somos más cabezudos. Las mujeres son más dóciles para entender. Y dice, no, es que esa que pusiste aquí conmigo me hizo caer. Yo, ¿dónde quedó esa carne de mi carne y hueso de mi hueso? Se convirtió en esa que tú pusiste aquí, la culpa, ¿no? Porque no es solamente culpa de esa, sino tú la pusiste aquí conmigo. Sí. Me hizo caer. Y ahí la unión con Dios, la unión con el otro ser humano y después consigo mismo, porque ya se sentía culpable y errante en el mismo paraíso. Después fue con Eva y dijo, ¿qué pasó aquí? No, pues que no fui yo, la serpiente me engañó, ¿no? Entonces siempre se está buscando culpables, sí, hasta que encontremos y nos hagamos responsables de nuestros propios hechos, es que podemos pedir perdón. Mientras estamos buscando culpables en vez de soluciones, vamos a seguir así en un mundo un poquito degenerado. Sí, ¿no? Entonces, estoy muy consciente de las situaciones que están pasando tanto del otro lado del río como de este lado. En México, ¿no? Ahora queriendo legalizar, sobre todo en Jalisco, que es el periódico que leo todos los días, que los jueces quieren legalizar que los niños puedan decidir el cambio de sexo. ¿Están en eso? Sí, no sabía, padre. Hablando de agresión sexual. Claro. Eso es la agresión de mutilación, más... Exacto. O sea, nos preocupa y hacemos tanto porque dejen de mutilar genitalmente a las mujeres en África, en otros continentes, que está bien.
Pero aquí lo queremos hacer legal, para Aquí se mutilar a promueve, nuestros propios claro. hijos que tienen 10, 11 años y que se le ocurrió al chiquillo que, pues en vez de ser niño, amanecí como que quiero ser niña, ¿no? O la niña que quiere ser niño. A esa edad no tienen la capacidad para tomar esa decisión ellos. Pero ahora que los propios legisladores quieren hacerlo para que el niño no tenga que necesitar de papá y mamá para tomar esa decisión que es Claro, ya en un cambiar la vida. segundo término, ¿no? Los papás ya Sí. no Entonces, tienen- ¿dónde queda el valor del cuerpo humano ahí? Y creo que es donde tenemos que, la teología del cuerpo nos ayuda mucho a ver esto. De acuerdo, no es nada más una situación accidental. El No, cuerpo no. tiene una importancia Ujú. del puente entre lo divino, ¿no? Sí, Es un puente claro, entre lo es divino. el cuerpo y solo el cuerpo hace visible lo invisible. Ujú. Entonces, si físicamente te paras en un espejo en la mañana desnudo, o eres hombre o eres mujer, o eres femenino o masculino, no hay de otra, ¿no? Sí. Que hay ciertas disforias o personas que no coincide la realidad con su cerebro, entonces eso es donde hay que trabajar para ayudarlos con eso. Claro, claro. Y desgraciadamente con el tema de la disforia, la solución a la que a la que llegan es hacer más profunda el error. O sea, si el error es ese, entonces ahora ponte senos, ahora Sí. ponte cintura, ahora ponte pompis. Entonces se va profundizando en el error, en lugar de sacarlos del error, ¿no? Y es lo que te digo, y hablamos y criticamos tanto la agresión sexual. Esto es creo que una agresión sexual muy fuerte, querer Para los transformar Sí, lo que no es, en algo que no eres, claro. ¿no? Lo que como Dios te creó, o hombre o mujer. Hay raros casos y ahí también tenemos que tener mucha caridad en esto. Hay ciertos casos, el hermafrodidismo, que sí son casos que hay que ver fisiológicamente y también cirugías pero hay que hacer muchos estudios para ver las hormonas, cuáles tienen más masculinas, femeninas y todo eso, pero simplemente porque en la imaginación te sientes mujer y eres hombre, o tu masculinidad y feminidad, ¿no? Entonces es un poquito curioso. Fíjese que tuve a una paciente y ella iba con una psicóloga que le empezó a meter el rollo de género. Ella era lesbiana, punto, ¿no? Y ahora con la psicóloga pues ya era hombre, pero a los 30 y tantos años. Y se quitó senos y demás, cambió, o sea, se mutiló. Mutilación. Sí. Entonces me dice, con una cicatriz muy impresionante, la verdad. Sí, sí. Y no solo física, ¿no? Sí, no, cicatriz emocional. No, y a eso iba, porque fíjense que ella, con el ánimo de tener parejas o conseguir una novia y demás, ella pensaba que con esa apariencia lo iba a lograr, y le salió el tiro peor, porque con una chava que estaba muy, muy clavada, le dice la niña, ¿sabes qué? Sí, estoy muy a gusto contigo y todo, pero yo quiero a un hombre. Y ella me dice, y pues la verdad sí, entiendo que ella quiera un hombre y no esto que yo soy. Qué duro, porque ya de ser doloroso, una ¿no? persona, de ser una mujer, cambia a ser, ahorita como Eso. Adán y Eva, esto o eso. Sí, ya. Y por eso es que tenemos que tener tanta caridad y compasión con estas personas. Sí, no, Y completamente. para ellos es un sufrimiento, ¿no? Sí. Y otra cosa diferente y es hablar del homosexualismo y el lesbianismo, ¿no? Personas con atracción al mismo sexo. Que creo que Papa Francisco ha sido maestro en esto, en tratar a estas personas desde su realidad, ¿no? Donde están, sin juzgar, sin exigir, pero aceptarlas como vienen y como son. Y ya una vez dentro de la iglesia, entonces podemos ver. Pero Claro, no lo rechaces. Claro, por supuesto, por supuesto. Hay una persona que pide ayuda y recibe un mal gesto, pues a lo que la Exacto. cosa es traer a nuevas personas y no estar revolviendo a los mismos. Exacto, porque todos de una forma u otra reflejamos la imagen de Dios. Entonces, nuestra sexualidad es importante, pero no lo es todo. Y es una de las cosas de Juan Pablo II, ¿no? Quiere una aproximación holística de todo el ser humano, tu psicología, tu sexualidad, tu biología, tu espiritualidad, todo es una sola persona. No podemos separar solamente lo sexual y dejar la otra parte, porque Por ejemplo, padre, el tema de la vestimenta sí entraría
dentro de la teología del cuerpo o no tanto? Sí, porque ejemplos que usaba yo con los adolescentes, ¿no? Cuando estaba en parroquia. Cuando vamos en el Santísimo, ves que tiene un velo. Lo tapamos. Y luego lo mismo es con el cuerpo. Cubrimos las partes más sensibles, no porque sean malas, sino porque son sagradas. Entonces, si lo más sagrado en la iglesia es el tabernáculo, donde ponemos el Santísimo y ponemos un velo, no es porque sea malo, sino porque es sagrado. Entonces, nuestro cuerpo también hay que cubrirlo, no porque es malo, sino porque es sagrado. Okay. Y hay que poner el velo, ¿no? Sí, sí, como que esta virtud de la modestia se ha ido perdiendo un poco, ¿no? Sí. Bueno, pues sí, ahora ya lo más importante es lucirte, ser o sea, el número uno o la número uno del lugar al que llegas. Sí, pero tú Plaza. como psicólogo creo que tú sabes muy bien esto, ¿no? A veces esto de querer impresionar con tu físico es porque en tu interior andas bien mal. Sí, ¿Esto es lo único que tienes? Ándale. Sí, es muy importante tu cuerpo y bonito, y qué bueno que lo mantengas, es templo del Espíritu Santo. Hay que, no soy el mejor ejemplo de eso, ¿no? Pero hay que hacer ejercicio, comer bien y todo. No, yo lo veo muy bien. Pero no es lo único. Entonces, como que enfocarnos nada más en querer impresionar por mi físico, por mi apariencia, y por eso tantas cirugías para, le llaman el retocarte, ¿no? Hay un término que usan las mujeres ahora que se me va. Tunearte. Tunearte, sí. Exactamente. Pero, o sea, si esto es lo único que tienes, no, eres una persona completa, ¿no? No es solamente tu físico, sino que es todo tu ser. Que es muy importante. El cuerpo es ese puente que me lleva a ver tu interior. Sí. Pero si lo que veo es plástico, un silicón, claro. ¿Cómo está tu interior, no? Claro. ¿Y no será eso un poquito eso parecido, padre, al tema, regresando a Adán y Eva, en el que empezaron a notarse y a avergonzarse y a verlo desde otros ojos que no son? Se empiezan a ver no desde lo completo, desde los ojos del espíritu, sino, no sé, como que cambia la mirada es ahí donde y te empiezas a avergonzar de lo que... Es lo que se llama la concupiscencia, ¿no? A ver. Porque solamente te fijas en la parte sexual. Okay. Y por eso la segunda parte de teología del cuerpo, si ya fuimos el origen, la historia, es basada en el sermón de la montaña de Jesús, ¿no? El hombre que comete adulterio en su corazón o ve a una mujer con malos ojos, ya cometió adulterio en el corazón. Y es lo que mencionas, ¿no? Ya empiezas, el adulterio es no solamente físico, sino ya empieza la concupiscencia, el deseo mal enfocado. La atracción sexual es algo natural y es algo bueno que hizo Dios, ¿no? Lo hizo y lo hizo bien desde el principio. Cuando los vio que todo era bueno. Pero la atracción sexual que se convierte en concupiscencia por causa del pecado, entonces ya es solamente el deseo de poseerte, no de que me ayudes a descubrirme como un yo, sino que te poseo y te dejo, ¿no? O te descarto. Entonces eso ya es el problema, creo que también de nuestro tiempo. Que cuántas personas, por no decir nomás mujeres, hombres ese también. Ese deseo que termina siendo no mi compañera, mi costilla, sino esa mujer. O sea, termina cosificándose, no en el mismo sentido, pero restándole valor, ¿no? Pero al mismo tiempo te restas valor a ti mismo. Claro. Porque solamente estás por el puro placer físico o sexual, entonces ¿dónde queda tu emoción o tu ser como persona? Hay que verte a ti mismo también y valorarte, ¿no? Para poder valorar a las demás personas como seres, como personas, no como objetos. Claro. Entonces, es esa cuestión de que Jesús decía, ¿no? Ya cuando ves a una mujer, y yo ahora lo digo, ¿no? También la mujer al hombre, porque se necesitan de los dos lados, como un objeto, y entonces entra la concupiscencia. Y ya te olvidas de que eres un ser humano creado en imagen y semejanza de Dios, y que la persona que está frente a ti también. En esto es diferente, ¿no? El hombre es muy de lo físico, de ver lo físico, y la concupiscencia creo que
desde el lado masculino tú y yo la entendemos, fácil, ¿no? La mujer es más de lo sentimental, de lo emocional, ¿no? Yo siempre les pongo este ejemplo, ¿no? La mujer comete concupiscencia o adulterio en su corazón cuando ve correr, va en el parque o anda caminando en cualquier lugar y ve a un hombre cargando al niño en la carriola y el hombre dando, ay, si me quedara viuda, ¿no? o si se quedara viudo. Claro. La concupiscencia es más emocional del lado de la mujer. Del hombre es más carnal, ¿no? Es más fácil. La entendemos más. Sí, si fuera para mí o algo así. Claro. Entonces, y Juan Pablo II nos da todo un historial desde después del pecado, donde inicia nuestra historia, a través del pueblo, por qué Dios le dio los mandamientos a Moisés y pasando por tantos, ¿no? 563 mandamientos que tiene el Antiguo Testamento. Pero es la historia del pueblo de Israel, pero en esa historia que está siempre Dios presente. Dios está siempre presente tratando de atraer al pueblo hacia Él, a su esposa, a la novia, y tanto lo pone así en el libro del Cantar de los Cantares, ¿no? Como el amado y la amada, y si te he querido como una esposa pero me has rechazado. Son pasajes muy bonitos que Juan Pablo II es una colección de pasajes que te da en su teología del cuerpo, para luego llegar a lo que es nuestro futuro, porque creo que aquí no podemos estar hablando todo el día y no acabamos, pero tenemos tiempo, ¿no? Sí. No, el que usted quiera, tampoco. Ahorita no viene nadie, ¿va? Ya en la tercera parte de la teología del cuerpo es la parte, creo que muy espiritual y bonita de la teología del cuerpo, el ver a nuestra salvación, ¿no? La resurrección. Nuestra historia, nuestro origen, nuestra historia y nuestro futuro. No somos solamente para este mundo. Si fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, la muerte biológica no es el fin, sino que sigue toda esta vida, ¿no? Los griegos tenían dos palabras para vida, el bios, que de ahí tenemos biología, bioética, todas esas cosas, ¿no? Y la palabra zoe, que era la vida que no se acaba, que no es la vida que no es del cuerpo, sino que es vida que dura para siempre. Entonces, cuando Jesús dice yo soy la vida, entonces no habla del bio, sino del soul. El que coma de este cuerpo vivirá para siempre, ¿no? Esa vida en el estilo en el sentido de la palabra zoe, que es hacia el futuro. Y en esto se basa Juan Pablo II en el pasaje de su diálogo o discusión con los saduceos que no creían en la resurrección de los muertos, ¿no? Y le llegan con esa... Sí, hay un hermano que se casa con una mujer y él se muere sin dejar descendencia, se casa con el segundo, con el tercero, hasta el séptimo, y ninguno tuvo hijo con ella. ¿De cuál de todos será esposa en la resurrección? Como queriéndole poner una trampa, ¿no? Pero pues Jesús sabe bien, ¿no? Y siempre y se sienten humillados porque es que no entienden las escrituras. Nuestro Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Es un Dios de Abraham, Isaac y Jacob. O sea, personajes del Antiguo Testamento que habían muerto, pero sigue siendo Dios de ellos. Y les dice, en la resurrección o en la vida futura, el que sea digno de ella, no seremos como hombre y mujer, más bien como no necesitaremos, porque volviendo a Humanae Vitae, las dos finalidades de la sexualidad humana es unidad y procrear. Unity and procreative, ¿no? Entonces, pero son para este mundo. Y lo pone tan bonito, dice, la parte unitiva de nuestra sexualidad o de nuestra masculinidad y feminidad es un reflejo de la unidad que tendremos con Dios, de esa unión íntima con Él por siempre. Entonces, si el matrimonio es solamente un signo que nos lleva a la realidad, entonces no habrá necesidad de matrimonio en la otra vida, porque ya no va a haber necesidad de tener más hijos, ni va a haber necesidad de esa unión con los seres humanos, pero sí esa unión con Dios que se refleja desde aquí, desde el matrimonio. Entonces, les dice, ustedes no entienden y se ofenden. Es como decirle al maestro de matemáticas, no sabes cuánto es 2 por 2, ¿no? Y además como que nuestra realidad física, material, fuera menester para llegar a la nueva. También, así como el cuerpo es puente con lo divino, nuestra realidad
relacional con los demás, y en este caso con nuestra pareja, es nuestro puente hacia Dios. Hacia Dios. Sí, es ese símbolo, sí. Tú que disfrutas tu unión con tu esposa en el sentido íntimo, esa unión va a ser pero con Dios, no en un sentido sexual, sino en esa unión perfecta con Él que todos queremos, ¿no? Exacto. Entonces, eso es lo que se refiere en la tercera parte. Y la resurrección, creo que si vemos a Jesús, el ejemplo de la resurrección, cómo seremos, ¿nos vamos a conocer? Creo que sí. Porque seremos los mismos, pero en una forma glorificada. Nuestro cuerpo, yo siempre le digo a la gente, ¿no? O en las pláticas así que tenemos, mujeres no crean que van a resucitar en el cuerpo de Jennifer López. Van a tener su propio cuerpo. Y hombres no van a tener el de Brad Pitt, ¿no? Son ustedes, pero de una forma glorificada. Veamos la resurrección de Jesús. Oye, pero al de Jennifer López también se le va a glorificar, entonces sí, siempre vas a caer atrás. Sí, va a ser glorificada también. Pero si recordamos los pasajes de la resurrección, podemos encontrar pautas de cómo será nuestra resurrección. Cuando los discípulos encuentran a Jesús, lo ven, pero tienen dudas si es Él. Empezando con los de Emaús que van caminando. Claro. Y dice, pues, ¿quién es este, no? Sí. Es un pasaje tan bonito, ¿no? Lucas 24, cuando van tristes, cabizbajos, y nos dice, van hacia Emaús, que queda fuera de Jerusalén. Si todo el evangelio de San Lucas es ir hacia Jerusalén, ya habían llegado y ahora están saliéndose. Pero Jesús empieza a caminar con ellos también cuando van en la dirección equivocada. Pero ahora ya resucitado. Van tristes, cabizbajos, y les pregunta, ¿por qué van tan tristes? ¿O de qué vienen hablando en el camino? Dice, ¿acaso eres tú el único forastero que no sabe las cosas que pasaron en Jerusalén? Y Jesús hace una pregunta tan corta, pero para mí siempre la he visto como la pregunta más importante del evangelio que hizo Él. ¿Qué cosas? 2 palabras. Les pregunta a ella, ¿qué cosas? Y con esa pregunta, ¿qué cosas? Empezaron a hablar por los siguientes 11 kilómetros, sin parar. Es que creíamos que era el Mesías, es que anduvimos con Él, es que dejamos la familia, es que estuvimos... Y es el tercer día y no hemos sabido nada, ¿no? Y es cuando les dice, es que están tan embotada su mente, ¿no? Todo esto estaba escrito en las escrituras y todavía no lo reconocían. Sí, pero iba ahí, ¿no? Pero hubo algo que les empezó a sospechar en el corazón. Su corazón ardía mientras les explicaba las escrituras, ¿no? Cuando entran a la casa, uno de los dos le dice, quédate con nosotros porque ya es tarde. Y Jesús entra con ellos, ¿no? Y se me hace tan bonito. ¿A qué horas es cuando lo reconocen? En la fracción del pan, ¿no? Porque decimos en el Valle, guáchenle, ¿no? Los detalles son muy importantes. Sí. En una casa judía, el que se sienta a la cabeza de la mesa es el señor de la casa. Entonces, si entraron en esa casa, la casa era de uno de los dos. Pero Jesús llega y se sienta ahí. O como decimos aquí, le da raíz y quiere manejar, ¿no? Okay. Jesús se puso en el lugar que... Y a la hora de partir el pan, siempre me ha como motivado a reflexionar esto mucho. La forma tan especial que tendría Jesús de partir el pan. Porque no es la única vez que lo reconocen al partir el pan, ¿no? También en el lago, cuando se vengan a comer algo, después de la resurrección, es el Señor, no sé. Y cuando parte el pan, sí lo es. reconocen, Sí, okay. pero entonces se les desaparece. Allí con Emaús también, ¿no? Los discípulos estos. Les parte el pan y lo reconocieron. Es Él, ¿no? Caminó con nosotros, nos explicó las escrituras y ya no les importó que fuera noche, que estuviera peligroso. Corrieron de regreso por los siguientes 11 kilómetros. Corrieron hasta Jerusalén para decirle a los demás, lo hemos visto, comió con nosotros, lo reconocimos al partir el pan, ¿no? Segunda característica, ¿no? De la resurrección. Porque siempre pregunta eso la gente, ¿y vamos a comer en la resurrección? Pues si Jesús comió, yo creo que también vamos a comer nosotros, ¿no? Te fijas que partió el pan. La segunda vez cuando se les aparece junto al lago que están pescando, vengan a comer, ¿han pescado algo? ¿No? Vengan, y ya tenía pan en las brasas y un pedazo de pescado. Y ya comió pescado y al partir el pan lo reconocieron y luego ya no lo vieron.
Entonces, lo han visto. Nuestro cuerpo glorificado tiene que ser padre. como el de Jesús, ¿no? Estos detalles, qué increíble, porque a veces puede pasar una lectura y se te van todos esos detalles importantísimos. Sí, entonces me gusta reflexionar sobre cómo será nuestra resurrección, ¿no? Vamos a tener el mismo cuerpo, pero glorificado. Nos vamos a reconocer, sí, va a ser un cuerpo glorioso. Eso es algo que yo particularmente, y yo creo que muchos, ¿no? Nos preguntamos, nos vamos a reconocer, voy a volver a ver a mi papá, lo voy a reconocer. Sí, es muy importante esto y por lo que dice, sí, y si comió, pues es un tanto lógico de que sí va a haber una materialidad transformada, pero sí hay una materialidad. Creo que es la restauración del cuerpo a su estado original. Exactamente, habría una restauración. Sí. Claro, porque si Jesús hace una obra redentora, es para devolver lo que volver a levantar lo que se cayó. Lo que estaba dañado, lo que el pecado dañó, ¿no? Por eso la resurrección es confiar en esa obra restauradora de Jesús a través de la redención, que nos llevará al principio, ¿no? Creo que por eso Jesús siempre decía, no fue así al principio los mandaba a la cuestión del ser humano antes del pecado, en esa desnudez original, en esa unidad original y en esa soledad original, que yo le pondría una más. No la dice Juan Pablo II, pero después de años de estudiar estas cosas, yo pondría una más, la inocencia original. Inocencia no en el sentido de tonto, sino inocente que no has cometido pecado. Exacto. Entonces la resurrección creo que es eso, la restauración del cuerpo humano al sentido original, a como era antes del pecado. Sí. Porque si vemos, ellos se cubrieron con hojas, luego Dios los cubrió con pieles, nuestra piel. ¿Cómo era el cuerpo humano antes de la caída? Antes de caer, ¿no? Entonces creo que la resurrección es esa restauración al sentido original o al estado original del cuerpo humano. Exacto. Y pues ya por último, las dos vocaciones a las que refiere Juan Pablo II en la que podemos realizar esta belleza es el matrimonio y es la vida del celibato. No es que yo como sacerdote me sienta truncado porque no tengo una esposa. Claro. Estoy muy feliz, ¿no? Sí. De hecho, le platicaban... De hecho, mejor. No, es broma. Yo siempre he tenido mucho cuidado de poner el sacerdocio y el matrimonio al mismo nivel, ¿no? Son dos vocaciones de servicio, necesitamos las dos. La vocación del matrimonio reafirma mi vocación al sacerdocio. Claro. Y mi vocación de sacerdocio debe reafirmar la vocación al matrimonio de los demás. Y luego con mis hermanos, ¿no? Mis hermanos que tienen esposa y tienen hijos. Y hablamos seguido. Y, ¿cómo te fue? Me dicen, es que el niño se peleó en la escuela, me habló la maestra, tuve que ir a la junta, llevarlo al béisbol, llevarlo a esto. Dije, yo no sé cómo pueden vivir así. Sí. Pero ¿y cómo fue tu día? Pues, me levanto a las 6, rezo una hora, me baño, voy a trabajar y tengo misa, juntas, pagos, empleados, gente que se queja, gente de todo. Me dicen, yo no sé cómo puedes vivir esa vida, ¿no? Exacto, sí. Entonces yo no entiendo. Entonces su vocación al matrimonio reafirma mi vocación al sacerdocio y yo lo disfruto. No es que no me frustre a veces. Y mi vocación al sacerdocio reafirma la vocación de mis hermanos al matrimonio. Y no es que no se frustren de que a veces, porque las dos tienen sus partes muy bonitas, pero también tienen sus cruces y tienen sus glorias, ¿no? Todo tiene sus cruces, ¿no? Como bien dice. Pero saber, creo que valorar la vocación del otro al matrimonio, que siempre ha sido una de mis tareas, ¿no? Valorar tanto los matrimonios, pero al mismo tiempo que vean que mi sacerdocio reafirma su matrimonio. Okay. Que si vivo feliz y estoy contento, que estoy con ellos, porque... O sea, que el célibe que entrega su vida a Dios y el que está en matrimonio, usando su matrimonio como un proceso para acercarse a Dios, también hay una dualidad ahí entre los célibes y los que están trabajando en esta dualidad también para acercarse a Dios. Sí. Claro. Hace el día 2 de febrero, ¿no? No falta quien. Salí de una de las misas y estaba un señor allá afuera. Digo, ¿usted es sacerdote? Sí.
Y me empezó a hablar con un tono muy fuerte. Usted es un hereje. Dije, caray, dígame por qué, señor. Creo que conozco muy bien mi doctrina. Dice, porque San Pablo dice que en los tiempos que va a venir un anticristo y va a prohibir el matrimonio y no se van a casar. Y entonces, ¿usted está casado? Le digo, no. Dije, pero no es porque me forzaron, porque yo libremente elegí. No, porque si quería ser sacerdote tenía que ser célibe, tenía que estar soltero. Le digo, sí, pero yo tuve la elección. Fui libre para elegir o me caso o entro al sacerdocio, ¿no? Entonces se puso un poquito agresivo hasta que tuvo que venir seguridad para quitarme. ¿Tampoco? Sí, empezó a decir, no, dije, señor, yo libremente elegí no casarme. Pero si quisiera casar ahorita, ¿podría? Digo, yo no voy a dejar mi sacerdocio. Si Dios me permite, quiero morir como sacerdote. Sí. Dice, pero entonces ahí está negando el matrimonio. Dije, no estoy negando nada. Aprecio los matrimonios y sé el esfuerzo y la vocación tan bonita que es. Pero yo no fui llamado a eso, yo fui llamado a esto, ¿no? Sí, creo que al mundo le falta entender un poquito la cuestión de vocación, ¿no? Claro. Fuimos llamados al sacerdocio, fuimos llamados al matrimonio, y una tercera que yo añadiría. Hay gente que es llamada a la vida de solteros, sin ser sacerdotes o religiosas. Sí, también. Pero gente que solteros entregan su vida en servicio y que son tan felices. Ok, no que andan de vagos. No. Okay. O sea, eso ya sería una soledad amargada, ¿no? Claro. Querer encontrar la felicidad fuera de algo que como que no sería la solitud, ¿no? Sería no precisamente más bien loneliness, y querer llenar ese loneliness con algo que te va a dejar más vacío, ¿no? Entonces, pero sí hay gente que su vocación no fue ni la vida consagrada ni el matrimonio, pero han vivido tan felices cuidando de sus padres, cuidando de sus hermanos, son catequistas, ayudan en su iglesia y se sienten felices, ¿no? Completamente. Sí. Pero ¿sabe qué, padre? Ahorita que estaba viendo la síntesis que hizo impresionante el padre, nada más, Teología del Cuerpo, hace una síntesis de todos estos 129 charlas que da San Juan Pablo II. Hace una síntesis. Es una síntesis aquí. No es un resumen, es una síntesis de este libro en una página, ¿no? Esta es la traducción en inglés que más se usa, ¿no? Ok. Pues lo tengo así como Es que es maravilloso. Pero ¿sabe qué, padre? Mire, aquí está. Habla de el celibato, pero también habla de la fecundidad. Es necesario para estar en esta relación, en este acercamiento que tenemos al final con Dios. Es importantísimo personas célibes, sean sacerdotes o no, pero que estén entregadas a Dios, pero digo, de preferencia sacerdotes, para que nos den la comunión y la fecundidad, para que haya nuevos, se vaya haciendo más grande el pueblo de Dios. Entonces eso es importantísimo, no puede haber uno sin... Hay 4 palabras que también las puse ahí arribita, 4 palabras que aplican a las 2 vocaciones: libre, total, fiel y fecunda, ¿no? Sí. El matrimonio tiene que ser una decisión libre. De hecho, si uno de los dos va forzado al matrimonio o engañado, el matrimonio no es válido. Lo mismo con el sacerdocio. Es una decisión libre que uno toma y se lleva 12 años. Por lo menos eso me tomo a mí, ¿no? Para poder tomar esa decisión libre. Es una entrega total, ¿no? Del matrimonio, entrega total, no nomás mi... Y creo que ahí es donde está la tristeza de nuestro mundo actual, que Humanevite tanto defendió, porque en su tiempo creían que el Papa iba a venir y decir, sí, está aceptado y está bien los anticonceptivos, porque era lo que luchaban con todo eso, ¿no? Pastillas y todo lo que es no natural. Y viene y dicen, no. Entonces, en la entrega del matrimonio es como, no es total. Quiero tu cuerpo, pero no quiero tu persona. ¿Me voy a entender? Como no acepto tu fertilidad. Lo total se está... Ahí ya no es total. Exactamente. ¿No? Es parcial nada más. Sí. Tiene que ser... En el sacerdocio es igual. Nuestra entrega tiene que ser total. Estoy seguro que si yo le hubiera dicho al obispo el día de mi ordenación, cuando me preguntó, ¿prometes obediencia? Sí, pero como el 95% nada más. No iba a estar contento. Creo que igual su esposa, ¿no? Si le hubiera dicho, sí te prometo fidelidad, pero como el 80%, ¿no? Tiene que ser total, ¿no? Tiene que ser fiel. Esa unión tiene que ser fiel. Por eso es para toda la vida, el sacerdocio y el matrimonio. Claro. Y tiene que ser fecunda con los hijos.
Y en el sacerdocio yo no siento que me falte algo por no tener hijos biológicos. Porque todo el mundo me dice padre, ¿no? Entonces, pero al mismo tiempo es la fecundidad espiritual. Cada que bautizo niños, digo, sé que en el cielo te va a llevar la marca que yo le puse en la frente, ¿no? Sí. Entonces, claro que ahí tenemos que entrar también en la cuestión de algunas parejas que tienen una cruz muy difícil de la infertilidad, ¿no? Entonces, que deseando tener hijos no han podido y que les lleva años para aceptar esto. Y he caminado con algunas parejas en estas situaciones y es duro y duele, ¿no? Sí. Pero encuentran la forma de ser fecundos de otro modo, en su entrega total a su esposo o a su esposa, en su fidelidad, en su libertad, ¿no? Porque a veces he escuchado y hablado con parejas así que dicen, al principio cuando supimos que no podemos tener hijos, pues yo le decía a él, búscate otra porque yo no te los puedo dar. No, porque yo quiero ser fiel a ti, ¿no? Entonces ahí es donde entra también la fidelidad, la entrega total y libre, ¿no? Libremente te dije que en las buenas y en las malas, ¿no? Y esto es lo que decía, padre, de que esperaban, de que sí, los anticonceptivos, sí, ¿no? Ahora entiendo también una parte, cuando hacemos el Rosario de Santa Bimna, Gaby, hay una letanía que dice para ser castos de acuerdo a nuestro estado. Sí, de acuerdo a nuestro estado. Si eres soltero, caso, pero si eres casado también hay una castidad, sí, claro, en la soltería, no es. Entonces la castidad no es abstinencia, ¿no? La castidad es vivir tu sexualidad de una forma fecunda, pero no solamente genital, ¿no? Yo como sacerdote sé que soy hombre, ¿no? Pero que se necesita mi masculinidad para fecundar el don de la iglesia, que es el pan, claro, y el vino, que se convierte en cuerpo y sangre de Cristo, claro, ¿no? Claro. Entonces hay tantas cuestiones aquí que luego se pueden uno meter en más cosas, ¿no? Padre, bueno, pues muchísimas gracias, muchas gracias. Qué interesante tema, muy, muy amplio. Me sorprendió en realidad, sobre todo el origen, la historia del Papa, que ya traía toda esta estructura. Sí. Y bueno, por algo Dios lo hizo, sí, Papa, evidentemente. No se equivoca, ¿no? Ahí podemos verlo. El Espíritu Santo siempre llega. Y ya traía como su idea muy, muy clara, muy bien estructurada, sí, y cómo lo fue compartiendo todos los sí, ¿qué días eran? Los miércoles. Miércoles. Desde 1979 hasta el 84. Todos los miércoles, y la gente no le hallaba muy bien. Está hablando este hombre, ¿no? Exacto. Pero ya cuando lo pones junto y lo estudias de principio a fin, dices, wow, tiene tanto sentido. Qué impresionante. Sí, sí. Bueno, de hecho, su primera encíclica, ¿no? El Redentor de la Humanidad, la abre con esa frase, ¿no? Jesús es el centro de la historia y del universo. Entonces, es llevar a Jesús al centro de nuestra vida. Sí. Pero muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias, padre. Precioso el tema y yo creo que vale mucho para ¿Sabes qué, Gaby? Yo creo que poner el link de Amazon. Debe de venderse en Amazon, ¿verdad? El sí, libro. Theology of the Body. Ajá, para ponerlo ahí, quien le interese, pues. Pero, padre, nuevamente, muchas gracias. Muchas gracias. Y, queridos hermanos, que estén muy bien este día. Esperamos que haya sido de su agrado y de mucha información este tema para ustedes. Gracias, que Dios los bendiga.